Bueno, vamos a iniciar con nuestra cuarta intervención de este día. Nos acompaña para tal efecto el profesor Luca Mezzetti, quien impartirá la ponencia denominada Las Cortes Constitucionales como órganos del poder constituyente derivado. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en este homenaje al profesor Roberto Romboli. Tiene el uso de la voz. Buenos días, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Adelante. Perfecto. En primer lugar, quiero yo también agradecer la invitación para celebrar un homenaje a un distinguido maestro del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional y a un querido amigo como es el profesor Roberto Romboli. Para mí es un honor y un privilegio tener la oportunidad de desarrollar una breve exposición sobre el tema que muy amablemente el querido amigo y colega Orado de Paz ha mencionado. Es un honor y un privilegio estar con ustedes y es un honor y un privilegio aportar una pequeña contribución, modesta contribución para la celebración de tan distinguido maestro y estudioso como es el profesor Roberto Romboli, del derecho constitucional en general y de la justicia constitucional en particular. Con referencia al tema que hemos acordado como objeto de mi exposición, yo empezaría con unas, le pueden parecer obvias, observaciones de naturaleza comparada sobre el desarrollo y la expansión global de la justicia constitucional en diferentes etapas de transición constitucional y de desarrollo y consolidación democrática a partir de la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente voy a explicar el porqué. Ahora, si nosotros tenemos en consideración las diferentes etapas de transición constitucional y de desarrollo democrático que tuvieron lugar, han tenido lugar a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, se pueden detectar, yo creo, 4 etapas básicas. Es decir, una primera etapa de ordenamientos, experiencias constitucionales como la italiana o la alemana, que habían conocido durante el periodo de entreguerras experiencias autoritarias, autocráticas, y que a la hora de adoptar un nuevo texto constitucional, la Constitución italiana de 1948 y la Constitución alemana de 1949, incluyen en su texto constitucional como novedad absoluta un órgano, la Corte Constitucional, o en el caso alemán, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, reconociendo a dicho órgano un número de competencias de enorme importancia, en particular, como es obvio, el control de constitucionalidad de las leyes.
En segundo lugar, como segunda etapa, se puede reconocer las transiciones constitucionales y los procesos de consolidación democrática que tuvieron lugar a mediados finales de los años 70. Me refiero a la nueva constitución griega de 1975, a la constitución de Portugal de 1976 y en particular a la constitución de España de 1978. En este caso también hay una opción clara, una elección clara del instrumento, de las herramientas de la justicia constitucional como sistema de protección de la Constitución, por un lado, y por el otro, como sistema, como veremos dentro de poco, de actualización y de desarrollo de los contenidos axiológicos de las constituciones. Tercera etapa. Bueno, básicamente la tercera etapa tuvo lugar después de la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989. A partir de esa fecha, un frente inmenso, interesantísimo, importantísimo de ordenamientos constitucionales de la Europa oriental, de la Europa central, de países del área antiguamente soviética, por lo tanto, que se ubican en el contexto euroasiático. Bueno, este conjunto de ordenamientos, aparte de unas excepciones, como la de Estonia, adoptaron la idea de la justicia constitucional como uno de los rasgos fundamentales de los nuevos ordenamientos constitucionales que se construyeron sobre las cenizas de los antiguos sistemas comunistas o socialistas. Paralelamente a los eventos que tuvieron lugar en la Europa central y oriental, hay obviamente que mencionar los fundamentales eventos que tuvieron lugar en las Américas, porque en el mismo marco temporal, si adoptamos como momento de partida de las transiciones constitucionales y de los procesos de consolidación democrática en América Latina, es decir, las elecciones argentinas de 1983, bueno, a partir de ese momento también tuvo lugar una ola impresionante de reformas constitucionales o de edificación de nuevas constituciones. Me refiero, por ejemplo, y pido perdón en antelación si voy a olvidar algo, me refiero, por ejemplo, a la Constitución colombiana de 1991, a la peruana de 1993, a la ecuatoriana de 1996 y más recientemente de 2008. Me refiero a la Constitución de Brasil de 1988, de Paraguay de 1992, para llegar a tiempos, a una etapa más reciente con las constituciones de Bolivia de 2009, de Chile. Es decir, estos países hermanos han adoptado todos, obviamente con diferencias tal vez bastante relevantes de estructura de los sistemas de justicia constitucional, pero han adoptado básicamente la idea de la justicia constitucional como instrumento de caracterización de sus propios ordenamientos nacionales. Para llegar a una cuarta ola, que frecuentemente se olvida, pero hay que obviamente mencionarla, me refiero a las transiciones constitucionales que tuvieron lugar más recientemente en los países árabes.
en el marco de las denominadas primaveras árabes. Por ejemplo, Marruecos, Túnez, Argelia, todos fueron países que Egipto, si bien Egipto ya tenía un órgano de justicia constitucional en el ordenamiento anterior, pero todos estos ordenamientos, perdón, todos estos ordenamientos han incluido en sus propios textos constitucionales una corte constitucional como elemento fundamental de su forma de Estado y de gobierno, de su sistema constitucional, inclusive rechazando el modelo francés, que sobre todo había caracterizado Túnez, Marruecos y Argelia, el modelo, como todos ustedes saben, fundado sobre un órgano de justicia constitucional, entre comillas, política, es decir, el Consejo Constitucional, adoptando, al contrario, una caracterización del modelo mucho más conforme al modelo europeo que el seniano clásico. Porque he arrancado, y me perdonan si si hice un poco el listado que obviamente todos ustedes conocen de las transiciones constitucionales y de los procesos de consolidación democrática en este conjunto amplísimo de países. Porque, según mi opinión, se puede detectar como común denominador en todas estas experiencias dos aportaciones fundamentales de las Cortes Constitucionales y de los tribunales constitucionales al desarrollo y a la actualización de los ordenamientos constitucionales de referencia. La primera observación se refiere al rol y al papel fundamental que han desarrollado unas Cortes Constitucionales acompañando el proceso de consolidación democrática en unos países, me refiero en particular a países de la Europa Central y Oriental, por ejemplo, el Tribunal Constitucional checo, el Tribunal Constitucional polaco y la Corte Constitucional rusa. Los procesos de transición constitucional y en particular los procesos de consolidación democrática han podido realizarse más concretamente y de una forma más conforme a la forma constitucional, al contexto constitucional formal, gracias al control, al monitoraje continuo que las Cortes Constitucionales han podido, sobre todo en algunos casos específicos, desarrollar mucho equilibrio y con una aportación importante al proceso de consolidación democrática. Pero me quiero referirme en esta sede a la otra grande aportación que las Cortes Constitucionales han podido han podido ofrecer para el desarrollo de los sistemas constitucionales. Me refiero al marco, al contexto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y es una
Profesor, ¿podemos activar el micrófono? Con la interrupción en la red se desactivó. Ah, sí. Adelante. Le pido perdón, creo que se ha ido la conexión durante unos segundos. Ah, Bueno, no, retomamos entonces. Eh, Le estaba comentando, quiero enfatizar, quiero subrayar la fundamental aportación de las Cortes Constitucionales en el marco de los derechos fundamentales de la persona, en cuanto esta aportación se ha demostrado, se ha manifestado particularmente relevante, particularmente importante con referencia eh, a los ordenamientos constitucionales que tienen una constitución más antigua, propiamente como la alemana o como la italiana. ¿Qué quiero decir? Que eh, estas constituciones, eh, inevitablemente hijas de su tiempo, si bien le reconocían formalmente un catálogo, un listado de derechos fundamentales y sociales importante, fuertemente novedoso, innovador, si lo comparamos con la situación anterior, eso sin duda. Pero, en todo caso, y nuevamente, inevitablemente, estas constituciones no podían incorporar en su texto derechos fundamentales que ahora nosotros consideramos pertenecientes a la denominada tercera generación. Por ejemplo, el derecho fundamental al medio ambiente, el derecho a la privacidad, el derecho a la objeción de conciencia, varios derechos relacionados con el denominado bioderecho. Eso es inevitable porque las bases sociales y políticas de esas épocas todavía no habían manifestado dichas exigencias, dichas necesidades, dichas eh, 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 expectativas de vida, estas esperanzas de vida. El fenómeno es evidentemente menos contundente, es menos evidente en las constituciones portuguesa y española, que tuvieron la oportunidad, en cuanto elaboradas y aprobadas 30 años después de la alemana y de la italiana, tuvieron la oportunidad de propiamente tener en cuenta de 30 años más de desarrollos políticos, económicos, sociales, culturales, eh, técnicos, ¿no? Del progreso que la sociedad humana había tenido en, 30 años, en los 30 años anteriores. Eso nos hace entender más fácilmente porque la Constitución portuguesa y la Constitución española son mucho más ricas, mucho más generosas a la hora de regular los derechos fundamentales y sociales de la persona, incluyendo un catálogo mucho más detallado que la Constitución italiana y la Constitución alemana. Y el fenómeno es aún más evidente, obviamente, con referencia a las constituciones de la tercera etapa, las mencionadas constituciones de la Europa Central Oriental, las constituciones de América Latina y también incluimos la de la cuarta ola, a la cual hice referencia, es decir, las constituciones de los países árabes norteafricanos. Es decir, todas estas constituciones llevan un catálogo muy amplio, muy articulado, ¿no? Muy generoso de derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, medioambientales de la persona. Pero obviamente eso no quiere decir que los sistemas constitucionales más antiguos, como el italiano o el alemán, o inclusive los sistemas constitucionales de etapa intermedia, como el portugués o el español, con referencia a derechos aún más recientes, como
los relacionados con el bioderecho, no significa que no incluyan estos derechos en su, digamos, constitución sustancial, si la comparamos con la constitución formal. Y ¿a cuál órgano le debemos esta función, esta obra extraordinaria de actualización de las constituciones, que repito, es evidentemente más relevante, es más evidente en el caso alemán y en el caso italiano, pero obviamente no es ausente en las demás experiencias constitucionales a las cuales hice referencia. Lo debemos obviamente a las Cortes Constitucionales y a las Cortes y a los tribunales constitucionales. Yo añado también, quiero añadir también para el caso italiano, la Corte Suprema de Casación, que frecuentemente ha elaborado en su jurisprudencia, ha enunciado, ha enucleado en su jurisprudencia nuevos derechos fundamentales o nuevos derechos sociales antes que, caso clásico, el derecho al medio ambiente, antes que la Corte Constitucional, y luego la Corte Constitucional intervino para confirmar y para pormenorizar las conclusiones a las cuales ya había llegado la Corte Suprema de Casación en su jurisprudencia. Quiero decir que por eso he propuesto al amigo Corrado de Paz el tema sobre el cual muy rápidamente estoy exponiendo. Es decir, la aportación de las Cortes Constitucionales y de los tribunales constitucionales ha sido una aportación de extraordinaria importancia porque ha producido una extensión, una, entre comillas, reforma o revisión sustancial de las constituciones mediante la enunciación, mediante forjando, mediante su propia jurisprudencia, una serie impresionante de derechos fundamentales que idealmente han acompañado, han integrado los derechos formalmente reconocidos, expresamente reconocidos en los textos constitucionales. Por eso estoy haciendo referencia a las sentencias de las Cortes Constitucionales, también como sentencias de reforma constitucional o de revisión constitucional, porque han extendido los principios, los valores, pero también los derechos fundamentales que caracterizan en su complejo los diferentes sistemas constitucionales. Y quiero recordar dos perfiles importantes que en su conjunto caracterizan esta obra fundamental que las Cortes Constitucionales han desarrollado. Me refiero, por un lado, al diálogo horizontal entre las Cortes Constitucionales, a la comunicación constante entre Cortes Constitucionales de los diferentes países que leen, consultan, conocen la respectiva jurisprudencia, pero también que organizan momentos y lugares de encuentro, de debate, de diálogo, que permiten un intercambio fundamental de ideas y de conocimientos. A esta perspectiva horizontal, a partir ya de los años 50, se ha sumado, 50-60 en particular, se ha sumado una perspectiva vertical. Es decir, la obra de actualización de las constituciones se ha realizado por las Cortes Constitucionales en
frecuentemente estricta cooperación, comunicación, diálogo con las cortes supranacionales. Me refiero, obviamente, para el contexto europeo, a la Corte o Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las Cortes Constitucionales y los tribunales constitucionales se han frecuentemente alimentado, han aprovechado de los contenidos de las sentencias de las Cortes supranacionales, que a su vez, eso es otro fenómeno muy importante que quiero subrayar, a su vez y paralelamente estaban actualizando los respectivos marcos normativos formales, porque también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una obra de enorme importancia para actualizar el texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que, recuerdo, es de 1950. Así que más o menos llevaba los mismos problemas, manifestaba los mismos problemas que las constituciones alemana e italiana. Y por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha desarrollado una extraordinaria jurisprudencia, forjando muchísimos derechos fundamentales que luego, como todos ustedes saben, fueron codificados en el marco de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de Niza del año 2000. Así que el diálogo vertical con las Cortes europeas de los tribunales constitucionales ha sido un instrumento de enorme importancia. Lo que quiero subrayar es que no se ha tratado y no se trata todavía, porque el fenómeno no se ha agotado, evidentemente, no se trata de un diálogo unidireccional, monodireccional, es decir, una modalidad de diálogo según la cual las Cortes Constitucionales se alimentan y hacen derivar principios, valores y derechos desde la jurisprudencia europea. Es así, indudablemente, pero al mismo tiempo hay que recordar que, según un fenómeno que yo en otro lugar, en uno de mis escritos he definido como una osmosis jurisprudencial, las mismas cortes supranacionales se alimentan de la jurisprudencia de las cortes constitucionales para buscar un apoyo, una confirmación para las conclusiones, para las pronuncias que están elaborando, que están construyendo a la hora de introducir en el mismo contexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos o de los derechos en el marco de los derechos fundamentales, en el marco de la Unión Europea, nuevos derechos de tercera generación o relacionados, por ejemplo, como dije antes, con el bioderecho. Así que hay un fenómeno, se puede registrar, se puede detectar un fenómeno de mutua alimentación entre el nivel de las cortes constitucionales nacionales y de las cortes supranacionales, que constituye un poco la linfa vital del diálogo entre cortes y que permite como fenómeno consecuencial la actualización de los sistemas constitucionales de protección de los derechos humanos y de los sistemas convencionales o de los tratados supranacionales de protección de los derechos humanos. Quiero concluir con una notación. El profesor Roberto Romboli, que estamos celebrando hoy con este importante Congreso de Derecho Procesal Constitucional, hay que reconocer en el profesor Roberto Romboli uno
de los más destacados estudiosos y investigadores de este diálogo cultural en primer lugar y jurisprudencial en particular entre las Cortes Constitucionales y el nivel supranacional. Muchísimas gracias por su atención. Reitero mis agradecimientos al profesor Corrado de Paz y un cordial saludo, un querido saludo al profesor Romboli y a todos los demás colegas que me acompañan en este evento. Muchas gracias.